Buenos días, amigos de Diario Expreso. Estamos en el despacho de Solanda Goyes. Ella es vocal del Consejo de la Judicatura y vamos a hablar sobre el concurso para jueces de la Corte Nacional y también cómo está la gestión de la Judicatura actualmente. Buenos días, doctora Goyes. Bueno, la primera pregunta tendría que ver más sobre el concurso. Ya que están terminando, o mejor dicho, ya estamos en la fase de oposición, ¿cómo ve usted la posibilidad de que se llegue a tener los jueces que el país requiere? Bueno, esto es un concurso y al ser un concurso nosotros tenemos que desarrollar una serie de fases de filtros, ¿no? Que es lo que permite ir mirando de quiénes serían los que logran superarlos para llegar a la parte final de la designación, pero también depende mucho de quiénes, del número que se han presentado. Y de quiénes se han presentado, pero también de la rigurosidad con que se van haciendo estos filtros. Y al final, pues, nosotros tenemos que elegir 10 jueces y 15 conjueces para la Corte Nacional de Justicia. Y en este momento lo que podemos informar es que tenemos 56 postulantes que han superado la fase de pruebas teórica, en la prueba teórica, y la fase de méritos cuya base para superarla es 50 puntos. Son 56 los que han superado. Estamos mirando cuántos pueden ser recalificados porque se han establecido unos tribunales que atiendan las peticiones de recalificación de aquellos que consideren que la prueba teórica no estuvo puntuada de manera adecuada, y en los siguientes días sabremos si es que aumentamos o no ese número de 56 en el concurso. Usted ayer en Guayaquil hablaba justamente de las personas que podrían pedir la recalificación. ¿Ya están completos los tribunales de recalificación para cada materia? Sí, están completos los tribunales de recalificación. Son tribunales que nosotros hemos escogido de 81 miembros del comité de expertos proveniente de varias fuentes. Hemos requerido a las universidades, también a los colegios de abogados, y también existe la posibilidad de que autoridades que ya han pasado por la Corte Nacional de Justicia, por la Corte Suprema de Justicia, por la Fiscalía General del Estado, sean parte de estos tribunales. Con las convocatorias que hemos hecho, acumulamos 81 expertos de estas tres fuentes, y de ellos se han nombrado quienes conforman los tribunales de recalificación por materia. Actualmente, para la recalificación de la prueba teórica, por ejemplo, tenemos en tributario al doctor Mesías Elías Machado, al doctor Jorge Enrique Mármol Palacios y al doctor Mauro Leonel Fuentes. En administrativa está el doctor Olger Paul Córdoba, el doctor Santiago Esteban Machuca y el doctor René Patricio Bedón. En familia están igualmente 3 profesionales, lo propio en civil y lo propio en penal. Pero el doctor Bedón, hasta donde sé, ya se excusó. No tengo yo esa información, tendría que pedir la actualización. No obstante, no tengo, no sé si lo hizo después de haber realizado la recalificación o antes, porque mire, lo que nos ha pasado con el comité de expertos es que varios indican que colaboran en una parte específica y en otra parte ya no lo van a hacer. Toma en cuenta que el concurso se convoca el 21 de marzo del 2024 y va a terminar en octubre. Entonces muchos profesionales nos explicaron que tienen agendas preparadas, incluso viajes fuera del país, porque son profesionales que tienen una vida organizada en relación a la docencia o en relación al libre ejercicio profesional, y siempre nos advirtieron que no van a poder estar en todo porque resultaba, tenían que adecuarse a sus tiempos, ¿no? ¿Y quién está ahorita en el tribunal de recalificación de la prueba escrita, pero de lo penal, en reemplazo del doctor Albán? Te doy ese dato en un minuto, porque en la sesión en la cual se conoció la sustitución del doctor Juan Pablo Albán estuve yo ausente porque estuve haciendo agenda en Guayaquil. Por lo tanto, ya reviso la resolución en donde está sustituido el doctor Juan Pablo Albán. Doctora, una consulta. Bueno, Expreso La Verdad ha sido bien crítico justamente con el tema de la conformación de los tribunales para las pruebas orales y también para la recalificación de la prueba escrita.
Yo he escuchado un poco lo que usted ha dicho en otros medios de comunicación sobre que cómo se hizo esta dinámica o esta metodología para poder establecer quién va a qué, pero igual, cuéntenos un poco qué es lo que pasó y por qué, sobre todo, no pudimos ver en la transmisión la parte del debate de decir por qué un Juan Pablo Albán va a recalificar una prueba escrita y no sé por qué otra persona va a hacer la prueba oral. Ya tengo el dato. Quien le está reemplazando al doctor Juan Pablo Albán es el doctor Mario Ramiro Aguilar Martínez. Esta decisión se tomó en una sesión en la que yo inclusive no estuve presente porque estuve haciendo agenda en Guayaquil. A ver, ¿cómo se hizo la selección? Uno de los criterios fue que en la medida de lo posible no haya estado actuando en las fases anteriores, es decir, si ya calificó méritos, si ya estuvo en la recalificación de méritos, que no esté en la fase de oposición con el ánimo de separar y contar con perfiles distintos. El otro criterio que se utilizó es el de la materia, el de la especialidad. Nosotros teníamos problemas en algunas materias, incluso hemos tenido que acudir a las materias afines, ¿no? Por ejemplo, alguien que hace contencioso administrativo y también ha señalado que le podría interesar materia civil, no le hemos puesto en el de su principal interés, sino en la afín, dado que teníamos un grupo pequeño en una materia determinada. Ese ha sido otro de los criterios. Y luego el otro, diversificar según lo que teníamos en cada materia para ponerlos en la distribución en calificación en la recalificación de prueba teórica, calificación de prueba práctica y recalificación de prueba práctica. El doctor Juan Pablo Albán y otros más ya colaboraron en la formulación de preguntas, claro, de preguntas en la prueba teórica, y por lo tanto es lo lógico que sean quienes hagan la recalificación de la prueba teórica. Pero también tenemos al señor Larco, que ya estuvo en el banco de preguntas, el señor Olger Córdoba, que estuvo en el banco de preguntas y sigue estando en los tribunales. Entonces, no sé. Está en recalificación de prueba teórica. Olger Córdoba, por ejemplo, está en recalificación de prueba teórica bajo ese esquema. Si estuvieron en elaboración de preguntas, pues entonces lo lógico es que pudieran estar en recalificación de preguntas de prueba teórica. Ya. Y doctora, otra consulta igual sobre todo este concurso. Ahora la fase sería la parte de la oposición, pero una prueba oral, ¿no es cierto? ¿Se va esto a poder visualizar, va a ser transmitido en vivo o cómo se va a desarrollar la prueba o el caso práctico? Sí, la prueba teórica, que consiste en sortearle 2 casos prácticos a cada postulante y que ellos defiendan esos casos como que fuesen o actúen como que fuesen los jueces ya nombrados, es una simulación de su actuación en la Corte Nacional de Justicia para resolver ese caso, ¿no? Esos 2 casos. Entonces, para aquello ya tenemos configurados los tribunales y es ese tribunal el que va a calificar. Y claro, por principio de publicidad, inclusive estamos sugiriendo que se convoque a la ciudadanía, a las organizaciones para que estén presentes en esta parte que además nos parece muy pedagógica, pero además necesario que exista vigilancia social. Entonces se les está convocando a las veedurías ciudadanas nacionales, a las veedurías internacionales, a las organizaciones que trabajan alrededor de los temas de justicia. El día de ayer yo tuve una reunión con varios decanos de universidades y les hemos pedido también que hagamos una labor académica, pedagógica, para ver si los estudiantes acuden, pero adicionalmente se realizará transmisión para que la ciudadanía pueda mirarlo, ¿no? Y en la parte final solo quedaría ya el escrutinio público o la impugnación, ¿no es cierto? Claro, sí, la fase final. ¿En qué momento se abre esta? La fase de impugnación está prevista para empezar nosotros empezaríamos la impugnación el martes 24 de septiembre y termina el domingo 20 de octubre. Entonces, allí la idea es que entre el 24 de septiembre y el 26 de septiembre abrimos el espacio de recepción de impugnaciones ciudadanas
que tienen que ser presentadas respecto de probidad, trayectoria personal éticamente irreprochable de los candidatos, así como si es que conocen que incumplen algún requisito o incurren en alguna inhabilidad. Uh-huh. Esta fase es importante que la ciudadanía sea la que exprese la inconformidad que pudiera tener sobre alguno de los postulantes, porque hay que entender que no todas las personas les podemos conocer a todos. Nosotros, por ejemplo, de los postulantes que llegaron, no es que tenemos conocimiento de quiénes son, pero la ciudadanía, la gente que ha tenido algún tipo de relación directa, sí puede advertir porque tuvo alguna experiencia, ¿no? Entonces, la idea es que la fase de impugnación se convierta en el espacio de que nos alerten de algún hecho, y vale señalar que en el reglamento inicial, que posteriormente fue reformado a petición de quien les habla, allí se planteaba que la fase de impugnación sea resuelta por la Dirección Nacional de Talento Humano, y fui yo quien me opuse y dije, no, esa parte que es tan importante y fundamental debe ser resuelta por el Pleno del Consejo de la Judicatura, y por ello es que ahora está bajo competencia nuestra. Las impugnaciones se tendrán que presentar, se hace una admisión, y las admitidas, que es una revisión de requisitos y de que cumplan con los elementos que están establecidos en el reglamento, luego suban al Consejo de la Judicatura. De ahí que nuestro interés más bien es que la ciudadanía conozca a los postulantes, y por ello se ha insistido en el principio de publicidad. Toda la información, los expedientes, los procesos de calificación, la recalificación, quiénes calificaron, quiénes recalificaron, constan en la página web. La ciudadanía podría chequear aquello, y de conocer algún tipo de debilidad en alguno de los candidatos puede impugnar. Entonces, las admisiones de las impugnaciones las va a tomar la decisión el Pleno del Consejo de la Judicatura. No, la admisión es una fase formal. Ajá. Presentas y se revisa si es que cumple los requisitos. Eso va a estar en manos de Talento Humano. Admitidas las impugnaciones, pasa para la decisión al Consejo de la Judicatura, para lo cual es necesario calificar esa impugnación, revisar las pruebas que se nos adjunten, convocar a una audiencia y según eso tomar la decisión. Doctora, entonces las admisiones estarían, como usted dice, o sea, admitir la impugnación sería por Talento Humano, que supongo que es un equipo grande, técnico, lo que sea, pero ahí está su asesor, ¿no es cierto? Como director ahora encargado. Sí, Vladimir Andosilla está como director de Talento Humano encargado. ¿Y por qué? Fue asesor anteriormente aquí. Ajá. ¿Y por qué? Justamente, no sé a qué se debe este encargo, y de alguna forma usted es la que tiene ahorita el mayor, digamos, poder dentro del concurso, aparentemente, porque le tiene a su ex asesor ahí. No, porque miren, esta manera de mirar las cosas, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Porque no les quito razón, porque en las instituciones han habido temas de manejos complejos, ¿no? Pero hay que juzgar a cada quien por lo que es. Y yo al menos no voy a admitir que existe ese tipo de insinuaciones. El doctor Vladimir Andosilla es un profesional que no va a estar al mando de que alguien le diga o no que haga tal o cual cosa. Él sabe lo que tiene que hacer. Yo he sugerido el nombre ante la situación, porque siempre cuando hay transiciones, hay cambios. Y entonces, una de las insistencias que yo he hecho es que tenemos que poner personas que conozcan, que tengan alguna mínima información de lo que son los procesos, porque Talento Humano no solo lleva los concursos, lleva el concurso de Corte Nacional, el de Banco de Elegibles, pero tiene cantidad de actividades adicionales que tiene que hacer, y se requiere un perfil profesional que pueda manejarlo. Por eso yo sugerí el nombre de Vladimir Andosilla. Como también sugerí la salida de la directora que estaba anteriormente encargada de Talento Humano. ¿Y por qué había sugerido aquello? Porque yo he sido una de las mayores críticas en el proceso del concurso, por ejemplo, porque no se motiva adecuadamente los informes, porque desde la elaboración del reglamento, la persona que presentó una propuesta de reglamento alternativo fui yo, criticando la primera propuesta que nació de Talento Humano. Entonces, y se incluyó sus una observaciones. Parte, no todo. Estamos en un cuerpo colegiado, como un cuerpo colegiado
no todo lo que uno piensa puede ser aprobado, pero un porcentaje de lo que yo sugerí sí se incorporó, como por ejemplo el que sea el pleno el que decida las impugnaciones y no talento humano. Este proyecto de reglamento fue hecho por la directora de talento humano, la propuesta inicial que le estoy diciendo, yo no estaba de acuerdo y por eso pedí la salida insistentemente y salió una vez que el doctor Álvaro Román se retiró del Consejo de la Judicatura. La Judicatura actualmente más o menos debería manejar unas 10,000 personas. ¿Usted cree que realmente su ex asesor tiene la competencia o ha ejercido cargos más o menos similares en talento humano? Y le pregunto esto porque puede ser que sea ignorancia, pura ignorancia mía, pero hasta donde yo le conozco, más bien conozco su carrera como militante de Unidad Popular. Y sí es un poco preocupante, al menos creo, el tema de que nosotros como, digamos, externamente hemos visto cómo la judicatura se ha repartido. Y escuchábamos en los procesos legales de caso Metástasis o caso Purga o caso Plaga, Independencia Judicial, en donde los testigos hablaban de repartos en donde decía, bueno, la nueva mayoría es esta. Y aquí estamos entregando las direcciones de talento humano, las direcciones provinciales, las direcciones de asesoría jurídica a tales vocales para que tengan, no sé, tanto poder dentro de la institución. En este cargo usted dice que no, que es un tema de trayectoria. Entonces yo le pregunto, ¿realmente usted cree que su ex asesor tiene esa trayectoria que se necesita para dirigir una institución que tiene más de 10,000, digamos, funcionarios directos y luego tiene una forma de controlar la justicia muchísimo más amplia dentro de la ciudadanía, dentro de jueces, fiscales, peritos, notarios? Bueno, primero es incomparable este Consejo de la Judicatura con los que se relatan en casos Metástasis, Purga y Plaga. Es primera diferenciación que tienen que hacer. Al menos yo no admito ese tipo de comparaciones porque no tienen nada que ver. Y tanto no tienen nada que ver que nosotros hemos demostrado que lo que no se hizo en 5 años, en 4 meses lo estamos haciendo. Entonces, eso es la mayor prueba que puede tener la ciudadanía de que es posible hacer las cosas bien. Ahora, están tan prejuiciados que buscan que todo el mundo sea manchado. Eso me parece que es un error que no le aporta a la democracia en el país. ¿Por qué no le aporta? Porque lo que hay que hacer para construir un proceso democrático y de reconstitución de la función judicial es señalar a aquellos que tienen responsabilidades y no meter en el mismo saco a todos, porque si meten en el mismo saco a todos, no hay futuro posible para el país. Una forma de recuperar el sistema, la cohesión social, el funcionamiento correcto de las instituciones es tener un poquito de confianza. Si le echamos lodo a todo el mundo, no tenemos a quién acudir. Dígame usted, le devuelvo la pregunta. ¿A quién pondría usted de director de talento humano? Para mí, el mejor perfil es el señor Vladimir Andosilla. Por su ética, por su trayectoria, nadie le puede señalar de que ha sido deshonesto en su vida. Nadie. Eso es suficiente y mucho en el contexto que vive el país. Pero por lo tanto, le devuelvo la pregunta, ¿a quién quisieran que le pongan? Tengan la seguridad que viene mañana la Madre Teresa de Calcuta y le encontrarán el lado malo para desvirtuarlo. Yo creo que esa forma de hacer política, de hacer periodismo, tiene que erradicarse, porque caso contrario, repito, no tenemos futuro posible. El día que al señor Andosilla le encuentren un vicio, así como los que dicen lo que usted está diciendo en Metástasis, Purga, se ha escuchado, yo seré la primera en poner una denuncia, sería la primera en hacerlo. Pero aquí estamos tratando de construir desde esta vocalía, primero convocar a gente que tiene trayectoria, que se ha jugado por este país, que ha trabajado por las causas justas, que ha sido honesta. Revísenle sus patrimonios, a toda la gente que trabaja conmigo, y a mí misma, revisen nuestros patrimonios. Vivimos como ciudadanos comunes, con salarios que para, por ejemplo, construir nuestras viviendas hacemos crédito con el IES, y otros viven arrendando. El propio doctor Andosilla creo que no tiene ni Pero casa. Doctora, usted no va a decir que mínimamente es cuestionable, mínimamente es, o sea, tengo que preguntarle que de verdad se exija a personas técnicas en puestos tan importantes, porque maneja que un juez vaya a un lugar, que un funcionario, o sea, maneja todo el sistema de cómo están posicionados los jueces, notarios, fiscales, peritos, defensores públicos, funcionarios judiciales,
y no se debería exigir, o deberíamos, al menos yo, preguntarle que no tenga un perfil partidista, que pues, como usted dice, que sea una persona técnica. Yo no tengo el gusto de conocer al señor Andosilla, más allá de que le he visto militando en cosas muy, muy puntuales, como por ejemplo, haciendo el tema de oposición y esto de la consulta popular. Pero más allá de eso, no. Usted puede decir... O también es un líder respecto de las personas con autismo, ¿no? Entonces, eso es una causa loable de personas que desarrollen aquello. Y yo quiero decirle algo, ¿no? Esto del estigma del partido político, ¿no? Parte del desastre del Ecuador es que no existe sistema de partidos políticos. Lo que existe es membretes. Mire, en otros países con democracias mucho más maduras, se sostienen justamente en la disputa de corrientes ideológicas que sostienen posturas. Eso es lo correcto. Pero nosotros aquí tenemos trastocado todos los conceptos. Yo le doy la razón en un nivel a la ciudadanía de la desconfianza, porque ni siquiera en el origen y funcionamiento de los partidos políticos hemos podido sostener esa lógica de debatir posturas, ¿no? Sino todo el mundo cree que lo único que se debate es puestos, espacios de poder, y así ha sucedido en el país, pero no desde esta vocalía. Nosotros aquí defendemos una causa, la causa de la transformación judicial. Y entonces, en esa medida también queremos ser valorados. Porque caso contrario, no tiene sentido. O sea, si ni siquiera podemos lograr hacer la diferenciación de estos sí están trabajando por como se tiene que trabajar. Yo también provengo del movimiento de mujeres. Y tengo una postura, y para mucha gente, cuestionable. ¿Por qué? Porque las feministas no es que somos bien vistas en todas partes, ¿no? Entonces, ya tener seres que no tienen ninguna posición frente a la vida en las instituciones, eso es más riesgoso que tener personas que sí tienen una postura. Entonces, el hecho de defender las instituciones, el funcionamiento adecuado, lo que usted señaló, si es que puede implicar el movimiento de jueces o no, por supuesto que tenemos que mover jueces. Pero el problema es en función de qué se mueven los jueces. En el pasado, ¿para qué movían los jueces? Para resolver una causa en concreto. Eso no va a suceder mientras nosotros estemos aquí. El día de ayer yo estuve en Guayaquil hablando con los jueces de la Corte Provincial para decirles tenemos que arreglar y tenemos que hacer movimientos de jueces para que funcione bien la Corte. Tenemos ahí 5 salas, solo una completa en materia penal. 5 tribunales de la sala penal, solo uno completo y los otros incompletos. La solución de ellos nació, de los jueces de la Corte. Dijeron, completemos las salas moviendo a los otros jueces que están incompletas para que tengamos salas, para que tengamos tribunales que no tengan que suspender las audiencias porque están incompletos. El mismo hecho puede servir en unos casos para desviar el funcionamiento adecuado del sistema judicial, que eso lo han hecho otros. Al menos eso no va a suceder mientras yo esté aquí como vocal, en lo que yo puedo incidir, ¿no? Y a los que hicieron mal esas actuaciones hay que juzgarles a ellos por aquello, ¿no? ¿Y cuál es su criterio de este pedido que hizo el señor Godoy cuando llegó a que pongan su cargo a disposición todos los directores provinciales? Tengo entendido que él, no sé si es que va a revisar cada uno de los perfiles o cada uno de los perfiles ya se puede dar por, digamos, reafirmado en su cargo. A ver, el pedir la disponibilidad de los cargos siempre lo han hecho los presidentes cuando llegan. Yo antes de ser vocal fui directora en 5 años, ¿no? Y durante directora de 5 años, todos los presidentes que llegaron pidieron la disposición del cargo. No todos han sido cambiados, estoy hablando de la historia, se cambiaban algunos, cambiaban los que consideraban que tenían que cambiar en esos tiempos. Yo he hablado con el presidente para decirle que hay que cambiar a aquellos, que esa es mi posición, mi propuesta, que hay que cambiar a aquellos que no han funcionado y que a los que han funcionado hay que dejarlos, porque además hay muchas tareas que hacer en las provincias y quienes ya adquirieron una experiencia es mejor que desarrollen, porque los cambios también son
implican, ¿no?, que tienen que adaptarse los que van llegando y dependiendo de su expertise pueden tener mayor o menor posibilidad de avanzar en las cosas con la rapidez que se requiere. Y nosotros tenemos un periodo corto, por lo tanto, lo deseable es que se queden todos aquellos que tienen experiencia y que han demostrado capacidad de gestión en las provincias. Ya. Y doctora, la última pregunta es, usted dice que la causa de este Consejo de la Judicatura, bueno, al menos usted, su compromiso es la justicia. ¿Qué puede esperar la judicatura, qué puede esperar la gente de este Consejo de la Judicatura cuando termine su periodo en el 2025? O sea, como objetivos o como metas que ya pueden alcanzar. A ver, nosotros hemos planteado desde el inicio, quien les habla también, incluso cuando estuve separada del Consejo, porque recuerde usted que a mí me dejó de convocar y le seguían convocando a Javier Muñoz, que estaba preso. Son las distorsiones que tienen quienes lideran las instituciones. Y una vez que me incorporé, los temas de agenda que siempre propuse fue, este Consejo tiene que resolver el tema de completar la Corte Nacional de Justicia, tiene que elaborar bancos de elegibles. Hemos iniciado ese proceso, ese concurso, y eso no es una tarea fácil, es una tarea compleja que la hemos puesto sobre nuestros hombros. Tenemos que hacer evaluación. La evaluación ha pasado varios meses sin que pueda ser iniciada. Y el nuevo presidente ha dicho que lo va a poner en agenda, por lo tanto nosotros estamos ya haciendo una nueva entrega de los proyectos de reglamentos que tendrían que ser conocidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Luego tenemos otro tema que dejar con avances, no vamos a dejar implementado porque la propia consulta popular da un año después de que se expida la norma. Estoy hablando de las unidades de garantías jurisdiccionales de carácter especializado y de dedicación exclusiva. Y también tenemos los asuntos de control disciplinario, en donde yo creo que ya le hemos dado resultado a la ciudadanía, separando a jueces y a juezas que han estado vinculadas con temas complejos, como los casos estos de relación con el narcotráfico. Y por lo tanto tendríamos que avanzar también con esos procesos, porque una de las cosas que tenemos que trabajar es en cambiar la cultura del manejo de control disciplinario dentro del Consejo de la Judicatura. Yo creo que si nosotros cumplimos con estas tareas, ¿no?, hasta donde el tiempo nos avance, porque además hay algunas que trascenderán del periodo que esté establecido, si se cumple aquello es suficiente. Habremos hecho lo que otros no hicieron en 5 años. Y personalmente, ¿cuál es su meta al terminar este periodo como vocal del Consejo de la Judicatura, que es este organismo tan importante en el que incluso muchos de los usuarios que no ven que sus casos avanzan, pues tiene una gran influencia en estos procesos, en estos jueces, en estos funcionarios? La meta sería dejar sentado bases fuertes, ¿no? Bases fuertes que sean difíciles de mover, para que cuando la gente que usted tiene en su cabeza muy metida, que son el manejo distorsionado de las instituciones, para no permitir, para que no les sea fácil si alguien quiere venir y hacer cambios en donde se desvíe la lógica de lo que es el trabajo del Consejo de la Judicatura, les resulte difícil por las fuertes bases que nosotros dejamos. Y en términos personales, mire, yo desde donde he estado he hecho cosas pensando en el país. Militante del movimiento de mujeres, he promovido la paridad de género en el Ecuador, he promovido la existencia de la justicia especializada en materia de violencia, he promovido cambios normativos sobre el sistema electoral, sobre el sistema de justicia. Donde quiera que esté, yo seguiré trabajando con el mismo norte que creo que es ya parte de mi vida, que es trabajar por las causas de la democracia y las causas nacionales. Muchas gracias. Gracias, amigos de Expreso. Bueno, esta es la entrevista. Y más información, conéctese en expreso.com.